Continuamos en Enfoque Matinal y tenemos un tema súper interesante, básico, porque se trata del recurso agua en este tiempo de sequía. Y aquí tenemos la persona más indicada para que nos oriente de lo que sucede. El director de operaciones de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, CAS, Carlos Salcedo, está con nosotros. Ah, Luis Salcedo, sí. Disculpe, porque también está el abogado, que es bastante famoso, y uno se confunde, pero aquí está Luis Salcedo con nosotros. Gracias por venir a Enfoque Matinal. Buenos días, Nelson. Buenos días, Yanesi. En nombre del arquitecto Alejandro Montaz, le damos las gracias por permitirnos estar en su programa y orientar a la ciudadanía sobre este evento por el que está pasando el país, pero nosotros, como nuestra jurisdicción es el Gran Santo Domingo, de eso es lo que nos corresponde, digamos, hablar. En este tema de la sequía, que ya no tenemos prácticamente un año, porque venimos arrastrando este problema desde octubre del 2018. Bueno, usted dijo una palabra muy pertinente, informar. Y vamos a tratar de hacerlo de la manera más ilustrativa, más didáctica posible, el asunto de la sequía, de la escasez, del déficit. ¿Por cuánto anda el déficit de galones de millones al día de hoy? ¿Y qué es lo que significa eso? O sea, ¿qué cantidad se necesita y por qué un déficit X debe preocupar? Bueno, pues excelente pregunta para iniciar. Fíjese, en condiciones normales la CAS produce unos 420 millones de galones de agua. Con esa producción, pues nosotros brindamos el servicio con normalidad. En el momento actual, la CAS está produciendo unos 350 millones de galones. Es decir, que como usted decía, el déficit son unos 70 millones de galones. Ahora, ¿qué origina eso? Eso está originado en que producto de la ausencia de lluvia que tenemos desde el mes de octubre, haciendo una breve sección en el periodo mayo-junio, los caudales de los ríos Nizao, Jaina, Isamana, Duey, Isabela han descendido. Y eso, nuestras obras de toma, nuestros acueductos se suplen de esos ríos. Al no tener agua en los ríos, pues disminuye la producción de nuestros acueductos. Los principales acueductos afectados en este momento y que son los que, digamos, aportan su mayor cuota al déficit son el acueducto Isamana, Duey, Jaina, Mano Guayabo y el acueducto Valdesia, producto de la disminución que hemos tenido en las presas de Higüey y Valdesia. Producto de esa situación, esos 70 millones de galones de déficit, obviamente que tienen que impactar en una disminución, digamos, en la eficiencia de servicio en sectores de la capital. ¿Y cuáles son esos sectores? Bueno, lo que se abastecen fundamentalmente de Isamana y de Duey. ¿Cuáles son esos? Todo lo que es los Alcarrizos, Pedro Brán, Pantoja y los residenciales que están a lo largo de la República de Colombia y la avenida esta que va al Cristo Redentor. De igual manera, los sectores ubicados en el municipio Santo Domingo Oeste, porque su fuente de abastecimiento fundamental son Isamana, Duey y Jaina. Entonces, esos son los que reciben el mayor impacto de este tema de la disminución en la producción. Ahora, la CAS, ante esta situación, no puede quedarse de brazos cruzados y tenemos un plan elaborado para enfrentar la sequía y aunque los niveles de la presa de Valdesia han disminuido, todavía es la fuente más confiable porque ese acueducto tiene dos embalses, Higüey y Valdesia. ¿Y qué son esos dos embalses para nosotros? Son como dos alcancías de agua donde tenemos ahorro de agua para cuando se presenten estas situaciones. Por esa razón, este acueducto, aún con este problema, sigue produciendo unos 130 millones de galones por día. Lo que hemos hecho es hacer una reingeniería en el programa de distribución del agua producida por Valdesia a fin de mitigar los efectos de la sequía en los sectores que se abastecen de los acueductos más afectados. Salcedo, pero da la sensación que ustedes dan respuesta años tras años a problemas puntuales. Yo creo que desde 2013 vinimos recurrentemente con esta sequía atacándonos. Correcto. ¿Por qué no contempla la CAS junto con otras instituciones estatales vinculadas al sector agua medidas de más largo alcance, que no sea en Semana Santa, que no pongan la piscina inflable, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, ¿por qué solamente son medidas puntuales, que ustedes se saben ya de memoria la reacción, camiones, abastecimiento, racionar el agua, pero uno ve como
que estamos dando vuelta en el mismo sitio. Eso es excelente. Y para responder a esa pregunta, sí, la CAS tiene ya contemplado soluciones más definitivas a ese tipo, a ese problema que es recurrente normalmente en periodo marzo, abril, pero que producto del cambio climático, estos efectos tanto de la sequía como de las lluvias torrenciales ya han cambiado el patrón, digamos, de cómo se comporta estadísticamente. Para eso, yo no sé si usted recordará que en el periodo 82-86, en el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, se habló de la construcción de la presa de Madrigal, que era una presa para aprovechar las aguas del río Jaina. En este momento, lo que es Madrigal ya no es viable por los asentamientos humanos que se han realizado en la zona de influencia de lo que iba a ser el embalse. La CAS lo que ha hecho es que ha rediseñado ese proyecto y tiene proyectado lo que nosotros hemos denominado la captación sobre el río Jaina, que es la construcción de un embalse sobre el río Jaina, por ahí por lo que se llama el dique de Ochoa en Pedro Brán, del cual vamos a derivar 6 metros cúbicos por segundo por gravedad, y esa va a ser la respuesta definitiva a estos problemas de la sequía. Ya la CAS tiene en carpeta ese proyecto y nosotros esperamos que en el próximo ejercicio gubernamental que surja del próximo proceso electoral, ese sea un proyecto prioritario y que en ese periodo pueda hacerse realidad eso, y ya con eso vamos a mitigar de manera definitiva estos periodos de sequía. Para responder a su pregunta, eso lo tenemos. De igual manera, tenemos contemplado, ya eso está en una etapa más avanzada, que es la ampliación del acueducto oriental, que ya va a cumplir sus 20 años, y normalmente un acueducto se diseña para una vida útil, y debo señalar que la vida útil no significa que al término de la vida útil la obra desaparece, sino es que ya cumplió el periodo para satisfacer eficientemente la población que fue proyectada. Pero al cumplirse ya los 20 años, la CAS contrató la ampliación del acueducto oriental y estamos ya en el proceso de negociación del financiamiento para incrementar la producción del acueducto oriental, o como se le llama, barrera de salinidad, en 2 metros cúbicos por segundo. Es decir, que eso para beneficiar el municipio de Santo Domingo Este, que es el municipio actualmente de mayor crecimiento de la población. ¿Y cuándo más o menos entonces estaría listo ese proyecto? Nosotros esperamos que ese proyecto, a más tardar al inicio del año que viene, se inicien los trabajos de construcción. Con relación al mismo tema, que es recurrente ver las mismas medidas para el mismo problema. Por ejemplo, hay el consumo individual de agua es de 400 litros y según los estudios de los organismos nacionales e internacionales es excesivo. Pero ¿qué hace la CAS para remediar eso, que es un problema que también resolvería el otro? Ese es un problema que no es solamente afecta a la CAS, es un problema que es a nivel nacional. Y básicamente su causa fundamental es el desperdicio o el uso irracional, el uso poco racional que hace la población de el agua que le servimos. Y eso obedece a que no existe un marco regulatorio que, digamos, defina claramente sanciones, régimen de consecuencia. En ese sentido también la CAS y todo el sector agua potable y saneamiento ha trabajado a tal punto que se creó una pequeña comisión de miembros de las instituciones del sector APS o agua potable y saneamiento, y se formuló un anteproyecto de ley para crear el marco regulatorio del sector APS. Ese es un proyecto de ley que también tiene 20 años, que se viene discutiendo, pero que nosotros entendemos que en los momentos actuales el tema del agua es un tema prioritario, a tal punto que este cuatrenio ha sido declarado por el señor presidente como el cuatrenio del agua. Ese pequeño comité ya elaboró un anteproyecto de ley, lo sometió al Poder Ejecutivo a través de la consultoría jurídica, y también nosotros esperamos que eso sea aprobado, porque digamos que es el punto de partida para definir claramente las reglas de juego de la prestación del servicio de agua potable, porque lo que ocurre en este momento es
que el servicio se presta en condiciones distintas en las diferentes instituciones responsables de brindar el servicio, y cada quien presta el servicio en función de la ley que lo creó. Pero para crear como un poco de conciencia en la población del Gran Santo Domingo, que es la que concentra la mayor cantidad de personas, sí, que hace la CAS, porque si ha tenido algún tipo de resultado, quizás de alguna campaña, no, mira, hemos logrado reducir ese consumo, ese desperdicio de agua en esta cantidad. ¿Tienen datos de eso? ¿Ha surtido efecto la campaña o quizás necesitan mejorarla? Mira, nosotros tenemos en la CAS la Dirección de Asuntos Sociales, entendiendo que la educación es fundamental, y estamos trabajando diariamente iniciando con las escuelas, porque es la generación que entendemos que nosotros debemos crear una nueva generación de ciudadanos con una nueva visión, y diariamente el Departamento de Asuntos Sociales está dando charlas educativas en todas las escuelas, de igual manera con las amas de casa, las juntas de vecinos. Estamos trabajando de manera continua en eso. Y también estamos trabajando con el tema, porque hemos visto que la medición es fundamental. O sea, tenemos que medir el consumo de cada hogar dominicano. En este momento, en una primera etapa, no para que la gente no lo entienda como es para incrementarle el cobro, sino en una primera etapa para hacerle conciencia a la ciudadanía de la cantidad de agua que está consumiendo, porque hemos visto y tenemos datos que cuando se inició el programa de medición, cuando se instalaron los primeros 25, 30 mil medidores, la gente en una primera etapa, cuando le llegaba la factura, vio un incremento en la factura. Obviamente la CAS no se lo cobraba, duró varios meses para cobrárselo, hasta que entendieran que estaban teniendo un consumo excesivo, y en ese programa vimos que se redujo el consumo en unos medio metros cúbicos por segundo, que son aproximadamente unos 12 millones de galones. Es decir, que estamos trabajando en la educación y también en el tema de que la gente pueda entender la cantidad de agua que está consumiendo. Bueno, vamos a ver entonces cómo anda la CAS ofreciendo servicios a la ciudadanía. Usted, como director de operaciones, probablemente maneje las estadísticas al respecto. Por ejemplo, la corrección de fugas y de averías. ¿Cómo responde la CAS a denuncias o a llamados puntuales? ¿Cuántas brigadas tiene? ¿Si da abasto suficientemente a la demanda de la población? Bueno, le voy a responder diciéndole que al inicio de la gestión del arquitecto Alejandro Montaz en la CAS, estábamos corrigiendo aproximadamente unas 4.500 averías al año. La proyección para el año 2019 es que vamos a corregir unas 20.000. Es decir, que hemos multiplicado en un 400% en estos 7 años la corrección de las averías. ¿Y la corrección de fugas? Porque a veces uno pasa por sitio, sí, y ve por ahí. Cuando me refiero a avería, me refiero a las fugas de agua. Correcto. Tanto la fuga, mucha gente la confunde. Hay fugas que son en las líneas de agua potable, y hay otras cosas son desbordes en los registros sanitarios. En lo que se refiere al agua potable, en este año 2020 vamos a finalizar corrigiendo unas 20.000 fugas. ¿Cómo? Eso está distribuido, la CAS está organizada en términos, digamos, operacionales, en 4 departamentos de operaciones, está como descentralizada. Tenemos un departamento de operaciones en el municipio Santo Domingo Este, un departamento de operaciones en el municipio Santo Domingo Norte, y lo que es el Distrito Nacional, Los Alcarrizos, Pedro Brán y el municipio Santo Domingo Este, también tenemos 2 departamentos, cuyo límite es la avenida John F. Kennedy. Todo lo que está al norte de la Kennedy, incluyendo Los Alcarrizos y Pedro Brán, lo maneja un área, y lo que está al sur de la Kennedy, desde el río Sama hasta Herrera, lo maneja otra área. Entonces ahí tenemos, cada departamento de operación tiene brigadas para la corrección de averías de agua potable y también brigadas para el mantenimiento de las redes de alcantarillado sanitario. Escúchame, fugas y averías son primo hermanas. Por ejemplo, un camión con exceso de peso rompe una tubería en tal esquina. Okay. Los vecinos llaman a la CAS. ¿Tiene la CAS respuesta rápida? Sí, correcto. Tenemos un sistema,
un departamento de control operacional al que las personas llaman, inmediatamente a eso se le asigna un código, se le da una ruta de trabajo a una brigada y se envía al punto. Para eso nosotros la corporación ha venido equipándose, adquiriendo retroexcavadoras, adquiriendo compresores, adquiriendo cortadoras de asfalto, es decir, para tecnificar a nuestra brigada a fin de que puedan dar respuesta de manera más rápida. En lo que tiene que ver con el alcantarillado sanitario, hemos adquirido, que son nuevos de paquete, podemos decir, 3 camiones hidrolimpiadores, una unidad cuesta alrededor de 20 millones de pesos para dar, digamos, servicio también más rápido al mantenimiento de las redes de alcantarillado sanitario, que también eso es un problema, porque ya implica un tema de salud. Cuando hay un desborde en un sector, nosotros tenemos que atenderlo también de manera muy rápida. Pero sí tenemos brigadas, que le llamamos brigada de respuesta rápida, para atender esos problemas, porque nosotros, así como le pedimos a la ciudadanía que hagan un uso racional del agua, esto es un problema que debemos resolverlo de manera compartida. El Estado pone todo su empeño, en la CAS trabajamos 24 horas y eso no es un cliché, se trabaja 24 horas porque los acueductos es una infraestructura dinámica, nosotros no hay un acueducto que cierre, pero también la ciudadanía tiene que ser parte. Esto es un problema que debe ser resuelto de manera conjunta. El Estado poniendo todo su empeño y la ciudadanía también tiene que poner su parte. La ciudadanía tiene que convertirse en parte de la solución, no en parte del problema. Luis Salcedo es director de operaciones de la CAS y usted tiene todos los años del mundo trabajando ahí. 30 para decirle. Siempre se dice que el agua que sirve la CAS es apta para el consumo, o sea que usted la puede tomar de la llave y para tomar. ¿Es verdad eso? ¿Y por qué la gente no rompe entonces esa cultura y seguimos comprando los botellones? Déjeme decirle, la CAS monitorea el agua desde la fuente, y entendiéndose por fuente una presa, el río o el agua subterránea. La monitoreamos en la fuente, es decir, en su estado crudo. Esa agua es llevada a una planta potabilizadora donde es sometida a una serie de procesos con sustancias químicas, donde la función es quitarle todos los elementos que puedan ser patógenos, es decir, que puedan contaminar al ser humano, producirle enfermedades y servírsela a la ciudadanía apta para el consumo humano. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para confirmar que eso sea así? Monitorear el agua cruda, monitorear el agua cuando sale de la planta, pero bueno, no podemos conformarnos con que la sacamos de la planta potable porque puede surgir algún nivel de contaminación en las redes. Entonces, para eso tenemos también brigada de muestreadores que todos los días a esta hora ya están en la calle tomando muestras en los diferentes sectores del agua que le estamos sirviendo. La llevamos al laboratorio, la analizamos y las normas internacionales establecen que para considerar un agua para uso de consumo humano, el índice de potabilidad, que es lo que se mide, debe ser mayor o igual a un 95%. Como usted decía, bien didáctico. ¿Qué significa eso? Que de 100 muestras que yo tome, 95 o más me deben dar negativa a la presencia de bacterias que puedan ser contaminantes, coliformes, fecales, totales, pseudomonas. En este momento, el índice de potabilidad de la CAS es de un 98%. Cuando usted dice, ¿por qué seguimos comprando botellones? Mire, si usted se va a cualquier país de Europa, a cualquier país de los Estados Unidos, a cualquier país de Sudamérica, a cualquier país de Centroamérica, el negocio del agua, el agua embotellada ya es un negocio y es mucho más cara. Usted va a París, o se va a Roma, o se va a cualquier ciudad, a Nueva York, y la gente toma agua embotellada. Y en esos países le ponen en los hoteles el agua de aquí se puede consumir del grifo. Es decir, que el agua embotellada ya es una industria, un negocio. Nosotros somos responsables como institución de garantizar la calidad del agua hasta la entrada, hasta la cometida, como decía Nelson, de la vivienda. Ahora, ¿qué ocurre? Que para nadie es un secreto que en nuestra realidad, en todas las viviendas tenemos cisternas. Y entonces nosotros somos muy poco dados al mantenimiento.
no solamente de eso, sino de todo. Usted el vehículo le dice que a las 5.000 kilómetros hay que cambiarle el aceite y usted solo cambia a los 10.000. Entonces cuando se le funde el motor, no es porque el motor es malo, es que usted no le da mantenimiento. Entonces eso mismo pasa con las instalaciones intradomiciliarias. La gente le dice, bueno, usted tiene que a su cisterna darle mantenimiento cada 6 meses y a los 2 años, 3 años, usted ve un goteo en su cocina, en su fregadero, en el inodoro. O sea, no hay cultura. Entonces, muchas veces también hay un término que tiene que ver con la higiene de la persona. Usted va al baño y luego viene, toma un vaso, toma agua de cualquiera que sea y puede estar contaminada. Bueno, don Luis, usted sabe que el tiempo se nos agota, como se le agota el agua a ustedes. Correcto. Pero no quisiéramos finalizar sin ver cómo andan las obras que tiene en curso la casa. A mí me llega a la mente la de Ciudad Juan Bosch. ¿Qué otra obra en curso? No, bueno, Ciudad Juan Bosch obviamente es el mayor proyecto habitacional que jamás se haya construido en República Dominicana. A la Corporación del Acueducto y Alcantarillado le ha correspondido la responsabilidad de construir todo lo que tiene que ver con la infraestructura sanitaria y eso está ya prácticamente. Ciudad Juan Bosch tiene agua disponible para las 25.000 viviendas que están proyectadas a construirse. Ya están ahí, tiene su agua. O sea, pero el principal proyecto que está ejecutando la CAI, que también está finalizando y que es, digamos, una obra icónica, es la planta depuradora Mirador Norte de la Sursa con su estación de bombeo. Es un proyecto de tratamiento de agua residual, va a beneficiar a 450.000 personas y es la planta más grande de República Dominicana y Centroamérica. Ya está en su etapa final. ¿Por qué la importancia de eso? Bueno, porque eso se va a traducir en salud para todos los residentes de la parte alta del Distrito Nacional. Eso va a tratar las aguas residuales de lo que es los Guandules, Guachupita, Gualey, Villajuana, en Sánchez La Fe, y eso significa que las aguas residuales que se estaban vertiendo al río Isabela en estado crudo van a ser tratadas. Significa que le vamos a inyectar al río Isabela 27 millones de galones de agua totalmente tratada. Y eso forma parte del saneamiento del río Isabela y del río Sama. Bueno, la esperanza es que cuando finalice el cuatrienio del agua, habremos ganado algo permanente, porque le decía hace un momento la recurrencia de la escasez, de la emergencia, eso se me parece a lo del dengue. Todos los años, se sabe que hasta la semana 34 es el pico, entonces todos los años tenemos que hacer jornadas, cuando debiéramos ganar en cuanto a la educación de la gente, a la integración de la gente. Aquí estuvo el director del Servicio Nacional de Salud, Rosa Chopani, y dijo que cuando ellos hacen esa brigada para limpiar, quitar cacharros, llegan a una vivienda y están jugando dominó en el frente y nadie de la casa se mueve, y son ellos que andan fumigando, y la gente como que no se siente parte de un asunto que es para el bien de ellos. Entonces así esperamos que la CAS pueda aportar en la educación de la ciudadanía, de que el agua es un recurso escaso en todas circunstancias. Incluso con el asunto este que usted mencionaba del cambio climático, cuando uno mira para adelante es grave. Entonces, ojalá que se crea conciencia al respecto. Muchas gracias, nosotros nos sentimos complacidos porque estamos viendo una respuesta positiva de la población. Eso significa que el mensaje que le estamos enviando está llegando, porque en nuestras reuniones continuas con la comunidad esa es la visión que observamos, que están entendiendo de que el problema del agua, tal como usted dice, el agua es un recurso finito, porque cada día la población crece y la oferta de agua a nivel mundial es la misma, incluso menos, por los niveles de contaminación. Y la ciudadanía lo está entendiendo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Luis Salcedo, director de operaciones de la CAS, ha sido nuestro invitado de esta hora. Continuamos con Enfoque Matinal.